¿Y si te dijera que existe un libro tan peligroso que el propio Vaticano hizo todo lo posible para borrarlo de la historia? ¿Qué tipo de oscuros secretos podría contener este manuscrito para ser considerado una amenaza tal que fue censurado y oculto durante siglos? ¿Qué tienen estas páginas que podrían revelar el verdadero rostro de la Iglesia y cambiar todo lo que sabemos sobre el cristianismo? Detrás de los muros de Biblioteca Secreta del Vaticano se almacenan documentos prohibidos, textos ocultos de la Biblia, evangelios apócrifos y libros considerados demasiado peligrosos para llegar al conocimiento de la humanidad. Reliquias históricas que nunca salieron a la luz porque, de ser reveladas, podrían destruir pilares de la fe, exponer verdades ocultas y poner en duda la historia oficial contada por la Iglesia Católica. Hoy vamos a profundizar en uno de los secretos más oscuros e impactantes jamás ocultos por el Vaticano. El libro prohibido que la Iglesia nunca quiso que supieras. Que existía. Un antiguo manuscrito que fue perseguido, censurado y casi destruido. Precisamente porque contenía revelaciones que podían sacudir la estructura de la fe cristiana y revelar un lado oscuro de la historia religiosa que se ocultaba a toda costa. Prepárate, porque lo que descubrirás en este vídeo te hará repensar todo lo que has oído hablar. Secretos del Vaticano. No es una teoría de la conspiración, no es una leyenda. Existen documentos censurados por el Vaticano. Y demostrar que, durante siglos, información crucial estuvo oculta a la humanidad. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy te lo revelaré. El nombre de este libro prohibido, qué contiene y por qué sigue siéndolo uno de los textos más peligrosos y censurados por la Iglesia hasta la fecha. ¿Estás preparado para descubrir lo que siempre han intentado ocultar? Así que concéntrate, porque lo que viene ahora te dejará sin palabras. Y antes de desvelarte todos los detalles de este misterio oculto, quiero hacerte una importante invitación. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes, como yo, que algo anda mal en esta historia que nos cuentan desde hace siglos. Por eso, te invito ahora a que dejes tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe tu nombre, tu intención o lo que tu corazón más desea. Formemos una verdadera cadena de fe y oración, porque juntos, incluso frente a los secretos más oscuros escondidos por el Vaticano, tenemos una fuerza mayor que nadie puede borrar: nuestra espiritualidad y nuestra fe. Leeré cada comentario y oremos juntos, pidiendo protección, sabiduría y discernimiento, porque tocar temas como este no es fácil, pero la verdad debe salir a la luz, y nadie camina solo en esta búsqueda. Así que escribe en los comentarios ahora mismo: quiero oración, o comparte tu petición, porque oraré por ti y por todos los que están aquí buscando respuestas. Y por supuesto, si este tema tiene sentido para ti, deja un me gusta en este video ahora, porque esto realmente ayuda al canal a llegar a más personas que, como nosotros, también quieren entender lo que el Vaticano ocultó a la humanidad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en los próximos videos traeré aún más revelaciones sobre libros prohibidos, documentos secretos y los misterios más oscuros guardados en Biblioteca Secreta del Vaticano. No querrás perderte lo que viene, así que comenta, dale me gusta y suscríbete, porque juntos descubriremos todo lo que se nos ocultaba. Y, ahora, sigamos, porque lo que os voy a desvelar a continuación es aún más sorprendente. El Vaticano cuenta con más de 85 kilómetros de archivos secretos, verdaderos laberintos subterráneos donde se esconden documentos, manuscritos y libros que nunca han llegado a ser conocidos por la humanidad. Y lo más aterrador de todo esto es que nadie, salvo unos pocos elegidos por la propia Iglesia, tiene acceso a esta colección oculta. Dentro de estos pasillos fríos y silenciosos descansan textos sagrados, evangelios apócrifos y registros históricos que podrían cambiar por completo todo lo que nos han enseñado sobre el cristianismo, la historia de la Iglesia Católica e incluso el mismo Jesucristo. Hay informes de personas que intentaron acceder a estos archivos y simplemente desaparecieron. Investigadores, eruditos e incluso personas religiosas que creían que se les permitiría acercarse a la verdad, desaparecieron sin dejar rastro. Y ahí es exactamente donde comienza el misterio que nos trajo aquí. Entre estos documentos ocultos hay un caso concreto que destaca por su gravedad
y las consecuencias que el Vaticano temía afrontar si su contenido saliera a la luz. Estamos hablando de un libro prohibido, un manuscrito que, según informes de investigadores que tuvieron acceso a información privilegiada, contiene revelaciones demasiado peligrosas para ser conocidas por el público. Revelaciones que podrían hacer tambalear la fe de millones de personas en todo el mundo. Y no es exagerado decir que se trata de uno de los casos de censura más impactantes en la historia de la Iglesia. ¿Qué tiene de amenazador este libro? ¿Qué hizo que el Vaticano decretara que debía ser borrado de la historia, quemado, silenciado y encerrado en las profundidades de su biblioteca secreta? La respuesta, como comprenderéis a partir de ahora, tiene mucho que ver con la forma en que la Iglesia ha construido su narrativa a lo largo de los siglos. Y no fue casualidad que textos como estos fueran prohibidos, eliminados de la Biblia, considerados herejía y destruidos. Estamos hablando de información que podría poner en duda la autoridad del Vaticano, desafiar los dogmas de la fe y revelar una versión de la historia que muchos preferirían que nunca se conociera. Algunos estudiosos se han atrevido a afirmar que este libro prohibido aporta una visión completamente diferente de los acontecimientos más importantes de la fe cristiana. Relata pasajes que fueron deliberadamente excluidos de los evangelios oficiales. Menciona personajes y acontecimientos que contradicen la narrativa construida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Y más que eso, hay indicios de que este manuscrito contiene detalles sobre rituales antiguos, conocimientos espirituales ocultos, e incluso profecías que, de ser reveladas, podrían cambiar todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad. Pero lo que hace que todo sea aún más aterrador es el hecho de que la existencia de este libro no es solo el resultado de teorías de conspiración o historias contadas por ahí. Hay documentos oficiales que prueban que fue mencionado por líderes de la propia Iglesia en cartas secretas, que fue objeto de persecución durante la Inquisición y que hubo órdenes directas de su destrucción. Pero no pudieron. Parte de este contenido sobrevivió, escondido, protegido durante siglos, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ahora, ustedes que están aquí, viendo este video, entenderán por qué este libro representa una de las mayores amenazas a la versión oficial de la historia de la Iglesia Católica. Y es precisamente por eso que sigue censurado hasta el día de hoy, encerrado en las profundidades de la biblioteca secreta del Vaticano. Con solo imaginar que las páginas de este manuscrito podrían sacar a la luz secretos que la Iglesia prefirió enterrar, ya se puede sentir el peso de lo que estamos a punto de revelar. Porque no se trata solo de curiosidad o de buscar historias prohibidas, hablamos de un verdadero enfrentamiento entre verdad y poder. Es imposible no pensar en cuántas veces la historia humana ha sido manipulada, reescrita y distorsionada por quienes están en el poder. Y cuando este poder se concentra en manos de una institución antigua como el Vaticano, capaz de influir en gobiernos, reyes y naciones enteras, el peligro de que se oculten secretos de esta manera se vuelve aún mayor. Por eso, entender qué hay detrás de este libro prohibido es más que necesario. Es un deber de todos aquellos que buscan la verdad, que no se conforman con respuestas fáciles y que saben que detrás de los muros del Vaticano hay historias que necesitan ser contadas. ¿Y alguna vez te has parado a pensar por qué nunca escuchamos hablar de este libro en misas, escuelas o catequesis? ¿Por qué la Iglesia nunca ha mencionado su existencia? Sencillo, porque va en contra de todo lo que se ha construido a lo largo de los siglos. Y cuando una verdad amenaza con derribar los cimientos de una institución tan poderosa, la primera reacción es siempre la misma: silenciar, censurar, destruir. Pero la historia tiene una curiosa manera de sobrevivir. Y por mucho que intenten borrar ciertos registros, siempre hay alguien dispuesto a profundizar, a buscar respuestas, a cuestionar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, planteando preguntas que pocos tienen el valor de plantear. Y si estás conmigo hasta ahora es porque, en el fondo, también sientes que algo anda muy mal, que no es posible que desde hace 2000 años nadie se haya atrevido a contar lo que realmente se esconde en lo más profundo de la biblioteca secreta del Vaticano. Pero ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás.
Estamos juntos en esta búsqueda, y te prometo que en este video descubrirás lo que revela este libro, y por qué todavía se considera tan peligroso hoy en día. Pero primero quiero preguntarte algo muy importante. Si tú también sientes este llamado de respuestas, si esta búsqueda de la verdad también arde dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: quiero saber la verdad, o no acepto que me engañen. Tengo muchas ganas de leer tu opinión, saber qué piensas sobre todo esto, e invitarte a esta corriente de personas que ya no aceptan vivir en la ignorancia. Lo que pocos saben, y el Vaticano nunca lo admitiría públicamente, es que este manuscrito perdido, conocido entre los pocos investigadores que tuvieron acceso a la información como el Evangelio Prohibido, lleva dentro de sus páginas revelaciones que podrían cambiar drásticamente todo lo que la humanidad cree sobre los orígenes del cristianismo y la verdadera historia de la Iglesia. Este nombre, Evangelio Prohibido, no aparece en los registros oficiales, obviamente, porque ha sido cuidadosamente borrado de las fuentes públicas. Pero entre cartas antiguas, relatos de monjes y documentos secretos filtrados por eruditos a lo largo de los siglos, el nombre de este libro prohibido comenzó a circular silenciosamente. Algunos incluso lo llamaron el manuscrito de la sombra, debido a su contenido extremadamente controvertido y las oscuras verdades que saca a la luz sobre los detrás de escena de la fe y el poder religioso. Según registros de investigadores independientes, este manuscrito fue encontrado por casualidad en el siglo XIX durante una excavación en las ruinas de un antiguo monasterio que pertenecía a una orden extinta y que, según los rumores de la época, guardaba documentos considerados heréticos por la Santa Sede. La expedición, encabezada por un arqueólogo francés, cuyo nombre nunca fue reconocido por la historia oficial, encontró una caja de madera sellada, cubierta de símbolos religiosos e inscripciones en latín arcaico. En el interior, cuidadosamente conservado, estaba el manuscrito, escrito en pergamino, con páginas amarillentas y marcas del tiempo, pero aún legible. El shock fue inmediato. Entre los relatos del equipo, hay quienes juran que, al abrir el documento, sintieron un peso en el aire, como si estuvieran frente a algo prohibido, algo que nunca debería haber sido encontrado. El contenido de este manuscrito dejó a todos sin palabras. Hubo informes de un Jesús muy diferente al que conocemos por los evangelios oficiales. Un Jesús humano, con conflictos, dudas y enseñanzas que nunca fueron aceptadas por la doctrina católica. Además, el manuscrito citaba prácticas espirituales que, según el texto, habrían sido comunes entre los primeros seguidores de Cristo, pero que fueron completamente borradas de la historia oficial, consideradas paganas o incluso demoníacas por la Iglesia. Lo más aterrador de todo fue la mención directa de una conspiración dentro de la propia Iglesia primitiva, tramada por líderes religiosos que decidieron, allá por los primeros siglos del cristianismo, qué debía o no decirle al mundo. El Evangelio Prohibido trajo detalles sobre reuniones secretas, decisiones tomadas en la sombra y principalmente sobre la creación de dogmas que nunca habían sido enseñados por Jesús. Este documento desafió no solo la estructura de la fe, sino también la autoridad de la Iglesia misma, revelando que muchos de los pilares del cristianismo, de hecho, se basaban en intereses políticos y juegos de poder. Y precisamente por eso, el Vaticano necesitaba mantener oculto este manuscrito a toda costa. Lo más impresionante fue la sección en la que el manuscrito hablaba abiertamente de otros libros sagrados, que habrían sido eliminados de la Biblia por contener mensajes considerados peligrosos. Textos que trataban sobre la verdadera naturaleza de Dios, la existencia de otros planos espirituales, e incluso la presencia de seres de otros mundos, que habrían visitado la Tierra en la antigüedad. La conexión entre fe, espiritualidad y lo desconocido era algo que el Vaticano nunca podría permitir que se hiciera público. Revelaciones como esta destruirían la narrativa oficial y arrojarían a la Iglesia a una crisis sin precedentes. Pero lo más inquietante de todo fue que el manuscrito no solo presentaba esta información, sino que también contenía profecías. Profecías sobre el futuro de la Iglesia, sobre escándalos que saldrían a la luz y sobre el momento en que finalmente se revelaría la verdad.
Según el Evangelio prohibido, el tiempo para el secreto estaba contado, y cuando las revelaciones salieran a la luz, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Era imposible que cualquiera que leyera esas palabras no sintiera el peso de la historia y el impacto que tendría este documento si fuera revelado al público. Y esa fue exactamente la razón por la que el Vaticano actuó rápidamente. Cuando se enteró del descubrimiento, movilizó todos sus recursos para recuperar el manuscrito y asegurarse de que nunca llegara a manos de la gente corriente. El arqueólogo responsable de la expedición desapareció meses después, sin dejar rastro. Algunos dicen que fue silenciado por la propia Iglesia. Otros creen que fue cooptado y vivió sus últimos años bajo la protección del Vaticano. Lo cierto es que nadie volvió a saber de él, y el manuscrito, según fuentes secretas, fue llevado directamente a los archivos subterráneos de la Biblioteca Secreta del Vaticano, donde permanece hasta el día de hoy, inaccesible para cualquiera que intente desafiar el poder de la Iglesia. El temor del Vaticano siempre ha sido que este manuscrito fuera filtrado. Y lo más interesante es que, incluso ocultos, partes de este contenido empezaron a aflorar en documentos paralelos, en informes de monjes perseguidos e incluso en algunos descubrimientos arqueológicos posteriores. Pequeños fragmentos que sumados forman un rompecabezas aterrador y revelador. Y todo apunta al mismo lugar. La verdad fue ocultada, censurada y guardada en silencio, porque simplemente era demasiado peligrosa para la fe tradicional. Ahora, piensen conmigo, si todo esto fuera una simple teoría de la conspiración, ¿por qué la Iglesia se tomaría la molestia de perseguir personas, destruir documentos y silenciar voces a lo largo de los siglos? ¿Por qué tener tanto miedo de un manuscrito antiguo si no era más que un invento? La respuesta es simple y está frente a nosotros, porque el contenido de este libro es real, y la verdad, cuando se descubre, tiene el poder de destruir imperios. Y es por eso que estás aquí conmigo ahora, tratando de entender lo que tanto intentaron ocultar, porque en el fondo, todos sentimos que algo anda mal, que no nos lo han contado, todo, y este manuscrito es la pieza que falta para comprender el alcance de la manipulación que tuvo lugar. Lo más inquietante de todo lo registrado en este manuscrito prohibido, estas son precisamente las enseñanzas ocultas sobre Jesucristo y las verdades nunca reveladas sobre los inicios del cristianismo, informaciones que la Iglesia, hasta el día de hoy, hace todo lo posible por mantener alejadas del conocimiento de la humanidad. Imagínense descubrir que parte de lo que se ha enseñado durante siglos sobre la figura de Jesús puede haber sido cuidadosamente alterado, reescrito y censurado, todo con el único objetivo de consolidar el poder de la Iglesia Católica en el mundo. El manuscrito contenía descripciones detalladas de momentos de la vida de Jesús que estaban completamente alejados de los evangelios oficiales. Momentos que muestran un Jesús más humano, interrogante, muy diferente de la imagen divinizada que el Vaticano ha impuesto a lo largo de los siglos. Según los relatos conservados en el manuscrito, Jesús no solo conocía antiguos conocimientos espirituales ocultos, sino que también enseñó a sus discípulos sobre la existencia de otros mundos, otras dimensiones, e incluso sobre la verdadera naturaleza de la creación, algo que contradice directamente la narrativa impuesta por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Estas enseñanzas hablaban de la energía divina que existe dentro de cada ser humano, la posibilidad de conectar directamente con el Creador sin necesidad de intermediarios, sin la obligación de seguir rituales impuestos o dogmas creados por hombres que se autodenominaban representantes de Dios en la tierra. Y eso, para el Vaticano, era inaceptable. El contenido de este libro prohibido también reveló que Génesis, la creación del mundo, no sucedió exactamente como se describe en la Biblia. El manuscrito sugería que lo registrado en las Sagradas Escrituras era solo una versión manipulada de la historia original, donde se suprimieron elementos esenciales para controlar el conocimiento y, en consecuencia, dominar la fe de las personas. El texto apuntaba a la existencia de civilizaciones antiguas y avanzadas, mucho antes de lo que la historia oficial nos permite reconocer, civilizaciones que poseían conocimientos espirituales y científicos
que podían explicar muchos de los misterios que hasta el día de hoy la Iglesia prefiere llamar milagros u obras divinas. El shock fue inevitable. La mera existencia de un documento como este sería suficiente para poner en duda todo lo que se ha enseñado durante los últimos 2000 años. Los evangelios apócrifos, tan opuestos y prohibidos por la Iglesia, son solo la punta del iceberg en comparación con las revelaciones que trae este manuscrito. Hubo informes sobre pasajes ocultos en la vida de María Magdalena, mostrando que su importancia en la vida de Jesús iba mucho más allá de lo que la Iglesia permitía saber. Según el manuscrito, María Magdalena no era solo una seguidora, sino alguien que conocía los secretos espirituales más profundos y, junto a Jesús, formó una unión que amenazaba directamente el poder patriarcal que la Iglesia siempre quiso imponer. El libro también reveló que muchos de los rituales cristianos actuales tienen orígenes en tradiciones mucho más antiguas, algunas incluso consideradas paganas, y que han sido adaptadas para crear la ilusión de un cristianismo puro y original. Este tipo de revelación, de salir a la luz, destruiría la imagen de santidad y perfección que la Iglesia ha construido a lo largo de los siglos. La narrativa oficial perdería completamente su fuerza y el Vaticano vería cuestionada su autoridad en todos los rincones del mundo. Pero lo que causó mayor indignación fue la parte del manuscrito que hablaba abiertamente de la manipulación de las Sagradas Escrituras. El texto contenía extractos que revelaban cómo, durante los primeros concilios de la Iglesia, varios libros y documentos fueron eliminados de la Biblia, no por falta de autenticidad, sino porque su contenido se consideraba demasiado peligroso para los intereses de la élite religiosa. Y este tipo de revelación no es nueva. Historiadores independientes e investigadores del Vaticano siempre han afirmado que la biblioteca secreta contiene miles de documentos censurados, pero nunca hemos tenido acceso a un informe tan directo, tan claro, como el que había en ese manuscrito. El manuscrito también hablaba sobre el verdadero papel de los ángeles caídos y cómo la Iglesia utilizó esta narrativa para imponer miedo y mantener al pueblo sumiso. La historia de los ángeles que se rebelaron contra Dios tendría una versión muy diferente dentro de estas páginas prohibidas, revelando que la batalla entre el bien y el mal es mucho más compleja de lo que la Iglesia jamás ha permitido saber al pueblo. Este extracto, en particular, parecía haber sido el más temido por los líderes religiosos, ya que ponía en duda el concepto de pecado original y el papel mismo de la humanidad dentro del plan divino. Es imposible leer algo como esto y no sentirse indignado, sabiendo que durante siglos nos enseñaron una historia cuidadosamente modelada y manipulada, y que la verdad fue enterrada porque no servía a los intereses de quienes estaban en el poder. Y todo ello protegido, escondido en lo más profundo del biblioteca secreta del Vaticano, alejado de los ojos del mundo, guardado como un tesoro maldito que nunca podría ver la luz del día. Ahora, piensa conmigo, ¿qué más se esconde dentro? ¿Cuántos otros manuscritos como este existen, encerrados, catalogados como documentos secretos, esperando el momento en que alguien sea lo suficientemente valiente para exponerlo todo? Porque lo cierto es que la historia oficial del cristianismo tiene muchos vacíos, muchas preguntas sin respuesta, y el Vaticano lo sabe. Por eso siempre han controlado tan estrictamente el acceso a sus archivos secretos. Por eso hasta el día de hoy nadie puede entrar allí sin autorización. Y por eso, cada vez que alguien está a punto de revelar algo, simplemente desaparece o es silenciado. Y precisamente para eso existe este video. Para que no dejemos de cuestionarnos, para que sigamos buscando la verdad que nos ha sido negada. Porque solo entonces podremos ver más allá de lo que nos enseñaron. Y realmente quiero saber qué piensas sobre todo esto. Así que escribe aquí en los comentarios ahora mismo. Exijo la verdad. O quiero saber qué esconde el Vaticano. Estas frases son importantes para demostrar que tú también eres parte de esta búsqueda, que no te quedarás callado. Y dado todo este inquietante contenido que reveló el manuscrito, no sorprende que la Iglesia tomara medidas de manera rápida, brutal e implacable. La historia muestra que el Vaticano nunca escatimó esfuerzos para silenciar lo que amenazaba su poder.
Y con este libro prohibido no fue diferente. Lo que se sabe es que, al conocer la existencia de este manuscrito, las más altas esferas de la Iglesia movilizaron inmediatamente a la Santa Inquisición, que ya se había convertido en experta en perseguir, juzgar y eliminar todo lo que fuera considerado herético o peligroso para la doctrina oficial. Y si algo sabía hacer bien la Inquisición, era borrar cualquier rastro de información que pusiera en riesgo el imperio de la fe y el miedo que la Iglesia había construido a lo largo de los siglos. Relatos antiguos y documentos rescatados hablan de órdenes directas de capturar a todos los involucrados en el descubrimiento del manuscrito y garantizar que ni una sola línea de lo que allí había fuera expuesta al público. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las incesantes búsquedas, y los primeros en desaparecer misteriosamente fueron precisamente los estudiosos y arqueólogos responsables del descubrimiento, hombres que hasta entonces habían dedicado su vida a la historia, al conocimiento, pero que fueron demasiado atrevidos para acercarse a uno de los mayores secretos de la Iglesia Católica. Ninguno de ellos fue visto nuevamente. ¿La versión oficial? Simplemente desaparecieron o fueron víctimas de accidentes y tragedias inexplicables, como era común cuando el Vaticano necesitaba silenciar a alguien. Pero ¿qué pasó con el manuscrito? Lo que se sabe es que el Vaticano ordenó confiscar el material inmediatamente y llevarlo a un lugar seguro. Muchos creen que la primera idea fue realizar una quema pública, un espectáculo de poder y censura, como tantos otros que marcaron la historia de la Inquisición. Al fin y al cabo, no era raro ver libros, pergaminos e incluso personas quemadas vivas en plazas públicas, siempre bajo la justificación de estar poseído por el diablo o ser una amenaza para la fe cristiana. Y seamos realistas. Quemar este manuscrito frente a una multitud aterrorizada habría enviado un mensaje claro. Nadie debería atreverse jamás a desafiar los secretos de la Iglesia. Pero, curiosamente, esta vez el Vaticano dio marcha atrás. Quizás porque el contenido del manuscrito era demasiado valioso, o quizás porque la quema pública podía atraer demasiadas miradas curiosas hacia algo que debían enterrar en absoluto silencio. En cambio, los informes dicen que el documento fue llevado en secreto a la Biblioteca Secreta del Vaticano, donde permanece hoy. Un lugar inaccesible al público, protegido por gruesos muros, guardias armados y un sistema de control tan estricto que muy pocas personas en el mundo han tenido el privilegio o la carga de acceder a lo que se esconde en su interior. Esta decisión de ocultar en lugar de destruir también revela mucho sobre el modus operandi de la Iglesia a lo largo de los siglos. Al contrario de lo que muchos piensan, el Vaticano siempre ha sabido que el conocimiento es poder, y que incluso lo que consideran demasiado peligroso para el pueblo puede ser útil si se mantiene en las manos adecuadas. Por ello, muchos libros prohibidos fueron quemados, pero se conservaron los más valiosos, aquellos que contenían información que algún día podría servir como ganga, bloqueado, escondido, pero nunca destruido. Y aquí es donde el papel de la Inquisición se vuelve aún más oscuro, porque no solo estaba allí para eliminar a los herejes, sino también para cazar y recolectar cualquier material que contradijera la versión oficial de la Iglesia. Durante siglos, la Inquisición actuó como el brazo armado del Vaticano, asaltando casas, saqueando bibliotecas y torturando a personas hasta que confesaban crímenes que nunca cometieron. Y entre esos delitos estaba el simple hecho de poseer o leer un libro prohibido, un manuscrito considerado herético, aunque el contenido de ese material nunca hubiera sido comprendido o estudiado en profundidad. Bastaba que la Iglesia decidiera que ese conocimiento era peligroso y se dictara la sentencia: incendio, tortura o desaparición. El caso de este manuscrito perdido sigue exactamente esta lógica. No importaba el contexto, no importaba quién lo descubriera ni con qué intención. Lo que importaba era eliminar cualquier posibilidad de que la información allí contenida se difundiera. Por eso, las órdenes eran claras: capturar a todos los involucrados, confiscar el material, eliminar testigos y asegurar que el mundo nunca supiera de la existencia de esa peligrosa verdad. Y así se hizo. El rastro del descubrimiento se perdió en el tiempo, se borraron nombres, desaparecieron registros,
y el Vaticano permaneció intocable, una vez más victorioso en su eterna batalla por controlar el conocimiento y mantener al pueblo sumiso a las verdades elegidas. Pero como siempre sucede cuando se intenta enterrar la verdad, pequeños pedazos de la historia comenzaron a resurgir. Fragmentos de cartas antiguas, informes de monjes que sobrevivieron a los ataques de la Inquisición, documentos que se filtraron a lo largo de los siglos. Todo esto empezó a formar un rompecabezas que ya no puede ser ignorado. Y si hoy estamos aquí hablando de este manuscrito es porque, a pesar de todos los esfuerzos de la Iglesia, la verdad insiste en salir a la luz. Ahora, imaginemos cuántos otros documentos como este simplemente fueron borrados de la historia. Cuántos libros fueron quemados en plazas públicas bajo la mirada complaciente de una multitud asustada, sin siquiera saber que se estaba destruyendo. Cuántas verdades fueron devoradas por el fuego de la Inquisición y cuántos secretos aún reposan en los polvorientos estantes de la biblioteca secreta del Vaticano, esperando el día en que finalmente sean revelados. Porque la gran verdad es esta: el Vaticano siempre ha tenido miedo del conocimiento. Siempre he sabido que la fe ciega solo dura mientras la gente no tenga acceso a la información. Y por eso controlaron, censuraron y destruyeron todo lo que pudiera liberar la mente de las personas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que parte de ese contenido aún sobrevive, oculto, pero listo para ser revelado? ¿Qué pasaría si les mostrara que ni siquiera el poder absoluto de la Iglesia fue capaz de destruir por completo las verdades contenidas en este manuscrito? Esto es lo que seguiremos descubriendo juntos. Hasta el día de hoy, el Vaticano nunca ha comentado oficialmente sobre este libro. Ninguna nota, ningún documento, ningún discurso que reconozca siquiera su existencia. Y es precisamente este silencio absoluto el que hace que el misterio que rodea a este manuscrito crezca cada día. Porque cuando una institución con el poder y la influencia de la Iglesia Católica decide no hablar sobre algo tan grave, tan impactante y tan directamente vinculado a su historia, el efecto inmediato es alimentar aún más la curiosidad y, sobre todo, las teorías de conspiración que han girado en torno al Vaticano durante siglos. Y seamos honestos, nadie se queda callado ante una mentira. Nadie se queda callado ante un rumor infundado. Cuando el silencio es absoluto y continuo, es porque hay algo mucho más grande detrás. Algo que no se puede explicar sin poner en riesgo todo lo construido durante más de 2000 años. ¿Qué esconde realmente el Vaticano? ¿Qué hay en este manuscrito que pueda justificar tal miedo y esta política de silencio absoluto? Porque no estamos hablando de un simple texto perdido, de alguna obra olvidada en algún lugar de la historia. Estamos hablando de un documento que, según informes y fragmentos recuperados, trae revelaciones capaces de destruir la narrativa oficial de la Iglesia Católica, derribar dogmas y exponer al mundo que, tal vez, la historia contada en misas, en catequesis y en libros religiosos ha sido cuidadosamente editada para mantener el poder en manos de unos pocos. El hecho mismo de que este manuscrito haya sido perseguido, escondido e incluso provocado la desaparición de personas a lo largo de los siglos, sería motivo suficiente para levantar cualquier sospecha. Pero lo más intrigante es que, incluso ante tantas preguntas, el Vaticano siempre ha preferido el camino de la omisión. Y cuando la Iglesia decide permanecer en silencio, la duda se hace aún mayor. ¿Por qué no simplemente negarlo? ¿Por qué no salir y decir, ese manuscrito no existe, es un invento? Porque hacerlo obligaría al Vaticano a abrir sus archivos, a permitir el acceso a sus documentos secretos, a afrontar de frente la posibilidad de que, a lo largo de la historia, haya manipulado conocimientos e información oculta que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. El silencio del Vaticano no es solo una omisión, es una estrategia, una forma de mantener el control, de conseguir que las preguntas nunca queden completamente respondidas y que, por miedo o por respeto a la tradición, nadie tenga el valor de profundizar demasiado en esta investigación. Y es precisamente este silencio el que alimenta las teorías de la conspiración, lo que fortalece la creencia de que, dentro de la biblioteca secreta del Vaticano, descansan no solo los libros prohibidos, sino la verdadera historia de la humanidad, encerrada, custodiada y protegida de los ojos del pueblo.
Hay investigadores que han dedicado toda su vida a intentar comprender qué esconde el Vaticano. Y cuanto más se acercan a la verdad, más obstáculos encuentran en el camino. Autores cuyos libros fueron prohibidos, académicos perseguidos, académicos que desaparecieron misteriosamente y documentos que desaparecieron de los archivos públicos como si nunca hubieran existido. Todo esto es parte de un patrón, una estrategia de ocultamiento que se ha utilizado durante siglos para mantener intacta la versión oficial de la historia. Y es imposible no preguntarse, ¿qué tiene de grave este manuscrito que hace que el Vaticano prefiera el silencio antes que correr el riesgo de una explicación? ¿Qué hay que, si saliera a la luz, haría que el mundo entero cuestionara la veracidad de las enseñanzas que se han transmitido de generación en generación? ¿Estamos realmente ante un documento capaz de demostrar que el cristianismo, tal como lo conocemos, estuvo moldeado más por el interés político y la sed de poder que por la fe y las enseñanzas originales de Jesucristo? Algunos estudiosos dicen que sí, que el contenido de este manuscrito, de ser revelado, mostraría que Jesús predicó una doctrina completamente diferente a la que la Iglesia Católica ha consolidado a lo largo de los siglos. Hablaba de liberación espiritual, del poder del ser humano para conectar directamente con lo divino, sin necesidad de intermediarios, rituales o jerarquías religiosas. Y esto, para el Vaticano, es inaceptable, porque significa perder el control. Significa que la gente llegaría a comprender que no necesitan templos suntuosos, sacerdotes, dogmas creados por los hombres para vivir su fe y su espiritualidad. El silencio del Vaticano también fortalece la idea de que, dentro de esos antiguos muros, no solo hay manuscritos y libros prohibidos, sino también evidencia de que la Iglesia estaba involucrada en mucho más que predicar la palabra de Dios. Hay evidencia de que el Vaticano acumuló riquezas, influyó en guerras, derrocó reyes y decidió el destino de naciones enteras, siempre impulsado por intereses que nada tenían que ver con la fe, sino con el poder terrenal. Y todo esto es parte de lo que está oculto, porque la verdad es una. Nadie lucha tanto por guardar un secreto si no es realmente importante. Nadie mueve montañas, quema personas, destruye libros y silencia voces si lo que se oculta no tiene el potencial de cambiar el mundo. Y el hecho de que el Vaticano guarde silencio, incluso ante tanta evidencia, tantas preguntas sin respuesta, solo refuerza la certeza de que este manuscrito perdido es real, que existe y que, en algún lugar de las profundidades de biblioteca secreta, sigue ahí, almacenado, esperando el día en que la verdad finalmente salga a la luz. Ahora piénselo conmigo. ¿Por qué el Vaticano nunca ha cedido a las presiones? ¿Por qué, a pesar de tantas solicitudes, nunca abrió sus archivos secretos al público? ¿Por qué preferirían vivir bajo la sombra de la duda, alimentando teorías de conspiración, en lugar de simplemente demostrar que no hay nada que ocultar? La respuesta, amigos míos, está en lo que nunca admitirán. La verdad está en el interior. Y el miedo a que el mundo descubra lo que realmente pasó es mayor que cualquier deseo de poner fin a la especulación. Y es por eso que cada día más personas se suman a esta búsqueda, cuestionando, investigando y negándose a aceptar la historia oficial como la única verdad. Porque llega un momento en el que el silencio ya no es suficiente. Llega un momento en que la omisión se convierte en una confesión silenciosa. Y este es exactamente el momento que estamos viviendo ahora mismo. Por eso, si tú también crees que es necesario revelar la verdad, que el Vaticano debe hablar y mostrar al mundo lo que se esconde en su interior, quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios: exijo respuestas, o el silencio del Vaticano no me silenciará. Escribe aquí. Aumentemos juntos esta cadena de personas que ya no aceptan vivir en la ignorancia. Ahora imaginemos el impacto que tendría la revelación de este manuscrito prohibido en la fe de millones de personas en todo el mundo. Estamos hablando de un texto que, según todo lo descubierto hasta ahora, trae enseñanzas completamente diferentes a las que el Vaticano y la Iglesia Católica vienen predicando desde hace siglos. Un documento capaz de exponer contradicciones, revelar manipulaciones y poner en duda los dogmas más profundos del cristianismo.
No es exagerado decir que la divulgación completa de este contenido sería capaz de sacudir las estructuras de la propia Iglesia, haciendo que los creyentes de todo el mundo cuestionen todo lo aprendido desde la infancia, desde los primeros pasos en la catequesis hasta las misas dominicales que se han convertido en parte de la rutina de tantos. Porque, después de todo, ¿cómo podemos seguir creyendo ciegamente en una institución que, durante siglos, ocultó la verdad más importante de todas? Este libro es un tabú tan enorme precisamente porque tiene el poder de deconstruir la imagen sagrada e indiscutible que el Vaticano ha construido durante más de 2000 años. No estamos hablando de una fábula ni de una teoría infundada. Estamos hablando de un registro histórico, un manuscrito que contiene verdades profundas sobre el origen de la fe cristiana, sobre la verdadera historia de Jesucristo y principalmente sobre el papel real que ha jugado la Iglesia desde el 1900, inicio de su existencia. Y por eso este manuscrito fue condenado al silencio, encerrado en lo más profundo de la biblioteca secreta del Vaticano, envuelto en misterio, miedo y negación. Porque admitir que este libro existe es admitir que la historia oficial está incompleta. Es reconocer que la fe de millones se construyó sobre una base de información cuidadosamente seleccionada, donde se guardaba lo que importaba y lo que amenazaba el poder simplemente se descartaba, se enterraba o se quemaba. La mera existencia de este manuscrito es una afrenta directa a la autoridad de la Iglesia y a la narrativa que ha insistido en apoyar durante siglos. Y lo más aterrador es pensar en qué más se podría esconder con él. Porque, seamos realistas, si el Vaticano pudo ocultar un documento tan importante, ¿qué garantiza que no haya otros? ¿Cuántos manuscritos, evangelios, textos apócrifos y registros históricos fueron condenados al olvido simplemente porque no servían a los intereses de la élite religiosa? ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de verdades que podrían haberse borrado de la historia? ¿Cuántas respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad podrían estar ahí, encerradas, escondidas, esperando el momento adecuado para salir a la luz? El Vaticano es una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, y a lo largo de la historia ha acumulado no solo riqueza, sino también conocimiento. Este conocimiento fue cuidadosamente almacenado, catalogado y bajo llave, lejos del ojo público, porque lo que hay dentro tiene el potencial de cambiarlo todo, poner fin a siglos de control, liberar mentes y corazones que todavía hoy viven atrapados en una versión de la fe diseñada para servir a intereses políticos y no espirituales. Y ese es el punto central de todo este asunto. El temor del Vaticano no es la verdad en sí, sino lo que la verdad puede hacerle a la gente. Porque cuando descubres que fuiste engañado, que todo lo que creías era solo parte de una historia más grande, manipulada e incompleta, el efecto es devastador. Millones de creyentes en todo el mundo perderían la fe, no en Dios, sino en la Iglesia. Comenzarían a cuestionar cada enseñanza, cada ritual, cada palabra pronunciada por aquellos que dicen ser representantes de Dios en la tierra. Y el Vaticano lo sabe. Sabes que mantener el control sobre las masas depende directamente de mantener esta narrativa sagrada, intocable e inmaculada. Por eso este libro sigue siendo un tabú, porque representa la llave que puede abrir las puertas de una nueva era, donde por fin pueda florecer la verdadera espiritualidad, la que nace de la conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Y eso asusta, porque mientras la gente crea que necesita a la Iglesia para alcanzar la salvación, el poder seguirá concentrado en manos de unos pocos. Pero todo lo que se necesita es una verdad revelada para que este castillo de naipes comience a desmoronarse. Y si este manuscrito salió a la luz, aunque sea parcialmente, aunque todavía esté envuelto en un velo de misterio, es porque la verdad siempre encuentra una manera de sobrevivir, para resistir el tiempo, el fuego, la censura. Y esto no hace más que reforzar lo urgente que es que sigamos investigando, cuestionando y buscando esas otras verdades que aún permanecen ocultas. Porque no nos equivoquemos, lo que se esconde en las profundidades de la biblioteca secreta del Vaticano no es un único libro. Hay cientos, quizás miles de documentos, manuscritos,
registros que cuentan una historia completamente diferente a la que conocemos. ¿Cuántas profecías estaban ocultas? ¿Cuántos descubrimientos sobre el universo, sobre el origen de la vida, sobre el verdadero papel de la humanidad, han sido borrados simplemente porque no respondían a los intereses de la Iglesia? ¿Qué se esconde todavía en el interior, esperando el momento adecuado para salir? Es necesario hacer estas preguntas, es necesario repetirlas, hasta que las respuestas comiencen a aparecer. Y ustedes que ahora están aquí conmigo, son parte de esta búsqueda, de esta misión de sacar a la luz lo que estaba condenado a las sombras. Y lo que hace que esta historia sea aún más intrigante e imposible de ignorar son precisamente los informes de historiadores, investigadores e incluso exmiembros de la Iglesia que se arriesgaron a investigar este caso a lo largo de los siglos. Hombres y mujeres que dedicaron su vida a comprender el detrás de escena del cristianismo, los orígenes de la fe y, sobre todo, las innumerables contradicciones que surgieron a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Y cuanto más profundizaban, más claro se hacía que algo se estaba ocultando. Algo demasiado grande para ser simplemente otra teoría de conspiración o un rumor infundado. Varios documentos, cartas y registros encontrados a lo largo de los años en bibliotecas antiguas, archivos privados e incluso en algunos monasterios aislados hacen mención directa o indirecta de este manuscrito prohibido. Y lo que llama la atención es la similitud entre los informes, incluso cuando se encuentran en lugares y épocas diferentes. El patrón se repite. Cada vez que alguien se acerca demasiado a este secreto, desaparece o su credibilidad se destruye públicamente. Muchos de los que se atrevieron a tocar este tema fueron acusados de herejía, perseguidos por la Inquisición y sus obras censuradas, quemadas o simplemente borradas de la historia. Uno de los casos más conocidos es el de un reconocido historiador francés del siglo XIX, quien supuestamente encontró fragmentos de una carta escrita por un cardenal de la época del Renacimiento. En esta carta, el cardenal describe el temor de la Iglesia ante la posibilidad de que este manuscrito sea descubierto y su contenido se haga público. El documento informaba claramente que el libro en cuestión contenía información capaz de desmentir pasajes enteros de la Biblia, y que por tanto había sido condenado al olvido. El historiador intentó publicar sus descubrimientos, pero fue inmediatamente silenciado. Sus obras fueron confiscadas, y murió poco después, en circunstancias misteriosas. Hasta el día de hoy, muchos creen que su muerte no fue un accidente. Otro investigador que destacó fue un ex sacerdote italiano, quien luego de años dentro de la estructura de la Iglesia, decidió dejarlo todo y exponer lo que había descubierto. En uno de sus informes más polémicos, afirmó haber visto con sus propios ojos la mención del manuscrito prohibido en los registros internos de la Biblioteca Secreta del Vaticano. Según él, el libro no solo existía, sino que también formaba parte de una lista de documentos clasificados como peligro extremo para la fe cristiana. Esta lista, mantenida en absoluto secreto, contendría todos los textos y registros que, de ser expuestos, serían capaces de destruir la narrativa oficial de la Iglesia. El ex sacerdote nunca más fue visto después de hacer estas declaraciones. Su paradero sigue siendo un misterio. Y no fueron solo estos casos aislados. A lo largo de los siglos, varios otros eruditos, arqueólogos e incluso teólogos se han topado con este enigma. Un grupo de investigadores de Alemania, especializados en documentos religiosos antiguos, afirmó haber encontrado restos de manuscritos en excavaciones que coincidían exactamente con las descripciones hechas sobre el libro prohibido. Las páginas estaban deterioradas, pero parte del contenido aún era legible y contenía pasajes que nunca se encontraron en la Biblia tradicional, mencionando prácticas espirituales que contradicen directamente lo que la Iglesia Católica siempre ha predicado. Y cuando hablamos de la Inquisición no podemos olvidar que muchos de los procesos llevados a cabo por este brazo violento de la Iglesia tenían como principal objetivo cazar exactamente este tipo de material. Existen registros de juicios en los que el delito del acusado fue simplemente poseer un libro o pergamino que no figuraba en la lista oficial de la Iglesia. Y lo que es peor, en muchos casos, los acusados ni siquiera sabían lo que tenían entre manos.
pero la simple sospecha fue suficiente para condenarlos a la hoguera. Los archivos de la Inquisición, cuando los analizan los eruditos más valientes, revelan docenas de casos de este tipo. Personas comunes, monjes, sacerdotes e incluso nobles que fueron perseguidos, arrestados y ejecutados porque, de alguna manera, entraron en contacto con textos considerados heréticos. Y entre estos registros aparecen descripciones que coinciden exactamente con el contenido atribuido al manuscrito perdido. Reportes de textos que hablaban de un Jesús humano, una historia de creación diferente a la narrada por la Biblia y una conspiración dentro de la propia Iglesia para mantener el poder y control sobre el pueblo. Y lo más interesante es notar cómo, incluso después de tantos siglos, la Iglesia sigue ignorando todas estas evidencias. Nunca hubo ningún intento por parte del Vaticano de esclarecer estos episodios o de abrir sus archivos para una investigación. Todo lo contrario. Cada vez que aparece una nueva prueba, la respuesta es siempre silencio, desprecio y, en algunos casos, acciones rápidas para sofocar el caso antes de que alcance mayores proporciones. Documentos que desaparecieron misteriosamente de museos y bibliotecas, archivos enteros que simplemente desaparecieron o fueron reclasificados y de un momento a otro se volvieron inaccesibles incluso para los académicos acreditados. Todo esto es parte de un patrón muy claro. El Vaticano está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener estos secretos enterrados. Y cuanto más intentan ocultarlo, más certeza crece de que lo que se almacena en las profundidades de la biblioteca secreta es mucho más serio e impactante de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Porque si todo esto fue realmente solo una invención o una exageración, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? ¿Por qué tanto miedo a permitir que investigadores serios, historiadores y científicos respetados accedan a estos documentos y analicen su contenido? La respuesta es sencilla. El riesgo de que la verdad salga a la luz es real, y el Vaticano lo sabe. Y es exactamente por eso que estoy aquí para brindarles esta información, porque es esencial que cada vez más personas sepan lo que realmente está sucediendo. Es fundamental que sigamos cuestionando, investigando y exigiendo respuestas, porque la verdad no puede permanecer enterrada para siempre, y llega un momento en que el peso del silencio se vuelve insostenible. Y ahora quiero saber de ustedes que están aquí conmigo en este viaje hasta este punto. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cree usted que el Vaticano realmente esconde estos documentos? ¿Que la verdad está encerrada dentro de la biblioteca secreta esperando el momento adecuado para ser revelada? Si tú también sientes esta indignación, si tú también quieres ser parte de quienes buscan respuestas, escribe aquí en los comentarios: quiero que se exponga la verdad, o el Vaticano no me engañará. Estas frases son importantes porque demuestran que estás conmigo en esta lucha. Así que comenta, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal, porque aún quedan muchas más revelaciones por venir y no querrás perderte nada de lo que he preparado sobre los misterios más oscuros y secretos ocultos del Vaticano. ¿Qué pasaría si la historia que te contaron toda tu vida estuviera incompleta? ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello seriamente? Porque cuanto más profundizamos en los secretos del Vaticano, más claro queda que lo que aprendimos de niños puede haber sido solo una fracción, una parte cuidadosamente elegida de una trama mucho más grande, llena de manipulaciones, intereses ocultos y decisiones tomadas en las sombras. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, construyó su narrativa como un muro, sólido e impenetrable, diseñado para mantener bajo control la fe de las personas e impedirles cuestionar lo que había más allá de lo que se les permitía saber. Pero ahora, cuando miramos toda esta evidencia, todos estos documentos ocultos, manuscritos prohibidos y verdades enterradas, es imposible no preguntarnos, ¿qué más nos ocultan todavía? Porque no estamos hablando de meras teorías o suposiciones, estamos hablando de hechos, de documentos que existieron y que, incluso frente a todos los esfuerzos por destruirlos, dejaron suficientes huellas para mostrar al mundo que hay una historia paralela, oculta, escondida en las profundidades de la biblioteca secreta del Vaticano. Textos que revelan una versión completamente diferente de la creación del mundo, evangelios apócrifos que muestran a un Jesús
mucho más humano y cuestionador de lo que la Iglesia jamás admitiría, y profecías olvidadas que podrían cambiar para siempre la forma en que la humanidad ve su propio destino. Lo que más me intriga, y lo que debería intrigarles a ustedes, también, es por qué la Iglesia nunca permitió que se accediera a esta información. ¿Cuál es el verdadero miedo detrás de este silencio? ¿Es el miedo a perder el control sobre millones de creyentes en todo el mundo? ¿O lo que se esconde en su interior es tan revelador que podría derribar siglos de poder, riqueza e influencia acumulados bajo el manto de la fe? La verdad es que nadie esconde algo que no es importante. Nadie se esfuerza tanto en enterrar información que no tiene el poder de cambiarlo todo. Y el Vaticano lo sabe. Saben que una vez que el mundo tenga acceso a estos documentos, la Iglesia nunca volverá a ser la misma. Y no penséis que esto se limita solo a la historia de la religión. Lo que se guarda en su interior bien podría reescribir capítulos enteros de la historia de la humanidad. ¿Cuánto conocimiento sobre el universo, sobre el verdadero origen de nuestra especie, sobre civilizaciones antiguas y tecnologías olvidadas, está encerrado en las profundidades de estos archivos? ¿Cuántos secretos sobre la conexión de la Iglesia con grandes acontecimientos históricos, guerras, conspiraciones políticas y alianzas oscuras se esconden bajo llave, protegidos por un silencio centenario que nadie se ha atrevido a romper hasta el día de hoy? Cuando nos damos cuenta de esto, es imposible no sentir una mezcla de indignación y curiosidad. Indignación al saber que estábamos privados de información que podría haber cambiado el rumbo de nuestras vidas, y curiosidad por querer descubrir por fin todo lo que siempre intentaron ocultar, porque tenemos derecho a saber la verdad completa, sin cortes, sin censura, sin miedo. Tenemos derecho a mirar la historia con ojos libres y ya no como títeres de una narrativa impuesta por quienes detentan el poder. Y es por eso que estoy aquí, brindándoles esta información, haciéndoles estas preguntas que nadie más hace, e invitándolos a reflexionar conmigo, porque este camino solo tiene sentido si caminamos codo con codo, cuestionando, investigando y sobre todo, buscando las respuestas que durante tanto tiempo nos han sido negadas. Y es precisamente por eso que te pregunto, visto todo lo que hemos revelado hasta ahora, ¿realmente crees que la Iglesia tiene derecho a ocultar este tipo de información a la humanidad? ¿Tiene alguna institución, por poderosa que sea, derecho a decidir lo que debemos o no saber sobre nuestra propia historia, nuestra fe y los orígenes del cristianismo? Porque cuanto más profundizamos en estos misterios del Vaticano, más claro resulta que no estamos hablando de un libro o de un documento aislado, sino de una auténtica colección de secretos cuidadosamente enterrados en las profundidades del Biblioteca Secreta del Vaticano, protegido durante siglos para garantizar que el poder y la narrativa de la Iglesia permanezcan intactos. Y lo más aterrador es darse cuenta de que, hasta el día de hoy, todo esto sigue oculto, mantenido bajo un velo de silencio y negación, sin palabras, sin aclaraciones, nada más que un muro impenetrable erigido para ocultar estas verdades a los ojos del mundo. Y es precisamente este silencio el que alimenta aún más nuestra curiosidad e indignación, porque no escondes lo que no importa. Nadie mueve montañas, persigue a eruditos, quema documentos y silencia voces por algo irrelevante. Lo que está encerrado dentro, en las habitaciones más oscuras del Vaticano, es demasiado grande, demasiado peligroso y capaz de sacudir todo lo que sabemos sobre la historia de la Iglesia y del cristianismo mismo. Ahora bien, imagina si todo lo que hemos aportado hasta ahora fuera suficiente para escandalizarte. ¿Qué pasará cuando conozcas el contenido de otros textos igualmente prohibidos que la Iglesia hizo todo lo posible por ocultar? Porque lo que pocos saben es que, entre los muchos evangelios que fueron eliminados de la Biblia y clasificados como apócrifos, hay uno en particular que tiene un peso aún mayor. Estoy hablando de Evangelio, perdido de Judas, un libro que la Iglesia no solo ocultó, sino que intentó borrar de la historia durante siglos. Y la razón es simple. Presenta una versión completamente diferente de la traición más famosa de la humanidad, mostrando que Judas puede no haber sido el villano que siempre nos dijeron, sino una parte fundamental de un plan mucho más grande. Un plan que pondría en duda todo lo que sabemos sobre el sacrificio de Cristo
y el papel real de cada personaje en esta antigua historia. ¿Te imaginas el impacto que tendría esto si saliera a la luz? ¿Cuántos siglos de enseñanzas se desmoronarían ante la revelación de que, tal vez, hemos sido engañados sobre uno de los puntos centrales de nuestra fe? Y lo más curioso es que, aún habiendo salido a la luz parte de este evangelio en los últimos años, el Vaticano sigue haciendo todo lo posible por minimizar su importancia, fingiendo que se trata de una fábula más sin fundamento. Pero lo cierto es que este texto existe, fue encontrado, estudiado por expertos y revela detalles que la Iglesia nunca quiso que supieras. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar en el siguiente video. Porque si ya te ha impactado todo lo que has oído hasta ahora, espera a saber qué evangelio perdido de Judas tiene que revelar. Un texto que puede cambiar para siempre tu visión de la Biblia, el cristianismo y todo lo que la Iglesia ha construido a lo largo de los siglos. Así que te lo digo, no te pierdas el próximo episodio bajo ninguna circunstancia, porque las revelaciones que están por llegar son aún más impactantes, aún más oscuras, y te harán cuestionar todo lo que sabes. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente quieres saber la verdad detrás de los secretos más oscuros del Vaticano, y solo puedo agradecerte por quedarte conmigo hasta el final de este video. Ahora quiero haceros un pedido muy importante. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque todavía tengo muchas revelaciones impactantes para traer los próximos videos y no querrás perderte nada de lo que está por venir. Y si realmente te quedaste hasta el final, comenta abajo. Busco la verdad, por eso sé que estás conmigo en este camino, en busca de respuestas que la Iglesia intentó ocultar durante siglos. Quiero ver quiénes son los verdaderos buscadores de la verdad aquí en este canal. Así que escríbelo ahí, busco la verdad ahora mismo. Y por supuesto, si este contenido tiene sentido para ti, deja tu me gusta. Porque esto ayuda al canal a llegar a más personas que, como tú, también quieren entender lo que el Vaticano ocultó a la humanidad. Y no desaparece, porque el siguiente video ya aparece en tu pantalla. Haga clic ahora para continuar esta investigación conmigo y descubrir aún más misterios ocultos y libros prohibidos por la Iglesia. Nos vemos allí.